El Comité Nacional de Operaciones de la Emergencia Sanitaria coordina bajo la conducción de la Secretaría Nacional de Riesgos, de la Secretaria Nacional de Riesgos, Alexandra Ocles, las acciones que se toman en la emergencia decretada por el estado de excepción. Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buen día, saludos a todos los televidentes. Vicepresidente, por la angustia de la crisis se pasan por alto detalles de cómo está enfrentando el gobierno el estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno, así como la declaratoria de emergencia sanitaria. Concretamente, las decisiones que se toman y su ejecución, ¿quién las coordina y ante quién se está respondiendo? Bueno, hay decisiones que están al nivel del COE, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con la operación de esta crisis. Hay decisiones que están a nivel presidencial, estado de excepción solo lo puede decretar el presidente, zona de seguridad Guayaquil solo lo puede decretar el presidente. Hay decisiones que están a nivel del Ministerio de Salud, Lenin, por ejemplo, los tratamientos médicos que se aprueban o no. Pero desde el COE hacemos un seguimiento diario al abastecimiento de clínicas, la situación en general del país, situación logística, situación productiva inclusive. Hacemos un seguimiento y una coordinación en las diferentes mesas de este Comité de Operaciones en Emergencia. El presidente está aislado, usted está frenteando la situación para esta crisis. ¿Cuáles son las competencias que le ha asignado el señor presidente de la República? Yo estoy a cargo de la presidencia del COE. El presidente es aislado, pero no significa que no esté frenteando la crisis, también está trabajando con nosotros, conversamos a diario y tomamos decisiones juntos. Estamos todo el gobierno activado, Lenin, ante esta situación tan compleja, posiblemente la más difícil que ha vivido el país en lo sanitario, en lo económico y en lo social. El problema es la vida y la salud de todos, mientras la pandemia y sus efectos afectan todas las actividades económicas. Guillermo Lasso efectuó el siguiente llamado. Lo invito a escucharlo, vicepresidente. En un gran acuerdo nacional entre todos los actores, gobiernos, líderes políticos, líderes gremiales, empresariales, tenemos que llegar a un acuerdo para rescatar a nuestra patria que está enferma. Y si eso implica la creación de algún impuesto o un aporte adicional a los que ya venimos haciendo desde los distintos sectores de la economía, pues habrá que hacer más. Todos los sectores empresariales, la banca también, por supuesto, todos tenemos que hacerlo. Sin duda alguna necesitamos recursos para comprar test, para poder hacer la prueba del coronavirus y para que en Ecuador esos test sean gratuitos y se puedan hacer los exámenes de manera masiva para poder dimensionar esta crisis. El COE Nacional solo agrupa a funcionarios públicos para enfrentar el problema sanitario. ¿Cuáles son las iniciativas que ha tomado el gobierno, vicepresidente, para compartir responsabilidades e ir construyendo soluciones oportunas? Lo primero, no es correcto. Segundo, le agradezco el mensaje al señor Lasso. Esa ha sido mi posición desde que soy vicepresidente de la República, no desde que estoy a cargo del COE, ni ante esta crisis. El país necesita unidad. No tienen sentido las peleas entre políticos y en ese sentido he trabajado desde que inicié en diciembre del 2018. Yo en lo personal he transmitido ese mensaje al presidente de la República y esperamos esa misma posición de parte del bloque legislativo, no solo de él, sino de los demás legisladores del país, porque el país necesita también soluciones que tienen que salir del legislativo. El COE no solo agrupa a gente del gobierno, le decía, agrupa también especialistas, sobre todo en la parte sanitaria, que los recibimos frecuentemente. Consultamos permanentemente a personas en el sector económico y productivo para ver qué podemos mejorar. Nosotros no somos una institución de puertas cerradas, todo lo contrario. Además, entendemos que hay gente que posiblemente tiene mejor conocimiento que muchos de nosotros en diferentes temas y los involucramos permanentemente. Asimismo, gobiernos locales, todo el tiempo conversamos con las alcaldías de todo el país, con las prefecturas de todo el país, porque este es un problema de todos, Lenin, pero sobre todo, permanentemente hago el llamado a la ciudadanía, Lenin, sobre todo a la ciudadanía. Como nunca en esta ocasión ha estado en manos de la ciudadanía la posibilidad de ser parte de la solución. Lo vengo diciendo, no puede ser que el peor enemigo sea la desobediencia. El peor enemigo tiene que ser el virus y en eso nos estamos concentrando permanentemente para que la ciudadanía sea quien más ayude a frenar la velocidad de la propagación de esta enfermedad. Pero sin duda se necesitan más recursos para enfrentar esta crisis. Este gobierno, si por algo se ha caracterizado, es por no contar con liquidez. Uno de los mayores contribuyentes del Estado les está diciendo: podemos hacer un esfuerzo mayor porque el país lo necesita. ¿Cuál va a ser la reacción del gobierno ante ello? Y en eso hemos ido trabajando y se les va a pedir a los empresarios, y lo vengo diciendo también desde que empezó la crisis, sí van a perder un poco de plata, pero en este momento
lo más importante es salvar vidas. Así que apelamos a la solidaridad de todas las personas que puedan arrimar el hombro y estamos seguros que vamos a contar con su apoyo. El presidente va a presentar medidas económicas, corrigiendo o ampliando posiblemente las que ya había anunciado antes de que esta crisis inicie, y para eso se va a conversar también con los diferentes sectores del país. ¿Existe la posibilidad de solicitarle a quienes más tienen que hagan un esfuerzo adicional? Yo creo que va a ser necesario y en ese sentido se está trabajando, pero en todo caso, insisto, será el presidente de la República junto con el ministro de Finanzas quienes hablen de la parte económica, porque como comprenderán, bastante trabajo tenemos en el COE con la parte sanitaria que estamos haciendo. Vicepresidente, el Estado está respondiendo con toda su capacidad ante esta crisis. El problema es que la capacidad del Estado es muy limitada y los servicios sanitarios privados dan cuenta de que sus capacidades también están siendo rebasadas. Pero pasa algo más, vicepresidente, hay cosas que no tienen mucho sentido. Si la mayor cantidad de contagiados están en Guayaquil, ¿por qué las pruebas se tienen que ir hasta Quito para su valoración, o eso no tiene nada que ver en la velocidad de entrega de resultados? Creo que hay una confusión hecha por una periodista de Coavisa con quien conversé ayer. Las pruebas no se tienen que ir a Quito. Las pruebas se hacen en el INSPI, son gratuitas, además aclaro porque escuché algún comentario hace un minuto respecto a que las pruebas costaran. No, las pruebas son gratuitas. Bueno, eso lo dijo, vicepresidente, el jefe de calidad de un laboratorio privado, que las pruebas que están tomando aquí en Guayaquil las tienen que enviar a Quito y que por eso se demoran algunos días en tener los resultados. Pero eso es en relación a la infraestructura y la capacidad de ese laboratorio privado, Lenin. Los laboratorios privados han sido hasta ahora marginales en cuanto al volumen de pruebas, estamos queriendo que incrementen, pero insisto, las pruebas de Guayaquil se revisan en el INSPI de Guayaquil, se revisan las de Cuenca en el INSPI de Cuenca y las de Quito en el INSPI de Quito. Lo que se recibe y se centraliza en Quito son los resultados, pero eso no es más que un mensaje diciéndonos esto salió y anexando el resultado, porque desde aquí hacemos las métricas y el análisis estadístico. Pero las pruebas se quedan en Guayaquil, las de Guayaquil. Creo que ayer la periodista en mención hizo una corrección inclusive después de consultar al respecto. Vicepresidente, ¿cómo es posible que esté colapsado el sistema sanitario nacional si solo hay, según las cifras oficiales a corte de ayer a las 17 horas, 151 personas hospitalizadas? Y solo el hospital de Ceibos, que está exclusivamente destinado a atender pacientes con coronavirus, supera de largo, pero de largo esa capacidad. Porque hay más personas hospitalizadas por otras razones también, Lenin, primero. Segundo, lo dije hace unos minutos y corrijo, tenemos solo en dengue 5.356 contagios. El país está pasando una situación sanitaria compleja, COVID y dengue combinado en la ciudad de Guayaquil. Y adicionalmente, Lenin, las cifras se actualizan a diario y no todos los pacientes que están hospitalizados los podemos poner como confirmados de COVID. Necesitamos que salgan las pruebas. Eso tarda un par de días en algunos casos. Se procesan 400 pruebas diarias en el MSP solo en Guayaquil. Es decir, hoy usted puede tener en los Ceibos 60, 80 pacientes que pueden estar hospitalizados con sospecha de COVID, pero al no tener el positivo del examen, no podemos agregarlos a la estadística. Eso se actualiza a diario, como le digo. Precisamente eso quería consultarle, vicepresidente. ¿Hay un subregistro en las cifras de contagiados que el gobierno está presentando? Se lo pregunto porque hay personas que mueren antes de llegar a un hospital, que tienen todos los síntomas, pero que no reciben ninguna atención por parte del sistema público de salud. Y de hecho, cuando mueren, ni siquiera hay quien quiera ir a retirar los cadáveres de los domicilios, aunque ayer se anunció que esto ya se va a ir solucionando. Sí, el tema de manejo de cadáveres está resuelto, es una crisis compleja, no solo se trata de cadáveres de COVID, se trata de personas que fallecen en circunstancias normales en su casa, y toda la infraestructura de manejo de muertes, empezando por las empresas funerarias, está en una situación complicada por el aislamiento. Las mismas familias o pacientes que fallecen en los hospitales, no solamente por COVID, sino en general, a veces no pueden ir a ser atendidos por sus familiares y le toca al Estado hacer un esfuerzo adicional que normalmente no haría en esto. Pero lo estamos haciendo, el gobernador ha encontrado una solución que la está implementando desde anoche y va a funcionar. Y es correcto lo que usted dice, Lenin, no tenemos cómo saber con exactitud cuántas personas pudieran estar contagiadas. Lo que se le ha pedido a todas las ciudades que estén en aislamiento las 24 horas y a todo el país, desde que esto inició, desde que arrancó la emergencia sanitaria. Nosotros hacemos los exámenes a quienes tienen síntomas y a quienes están cerca de alguien cercano, pero hay personas, y las conozco, inclusive cercanas a mí como guayaquileño, que están con el virus seguramente, pero que no tienen mayores síntomas y por ende ni siquiera requieren la necesidad de que se les haga un examen, lo están pasando en casa. Todos tenemos en Guayaquil un familiar ya afectado, muchos tenemos un amigo o alguien cercano que ha fallecido. La situación particularmente en Guayaquil es crítica
es preocupante y estamos haciendo todos los esfuerzos por ampliar la capacidad de atención y de reacción. Así es, vicepresidente. Muchos tenemos a conocidos y amigos que han fallecido ya. 27 días han transcurrido desde que se detectó el primer caso en el Ecuador. En este tiempo se han realizado 4.290 pruebas y 1.211 casos han resultado positivos. Eso nos da un 28% de contagios en el universo testeado. Sin embargo, hay médicos que señalan que existe la posibilidad de que hayan falsos negativos, vicepresidente, es decir, el porcentaje de contagio podría ser mayor. ¿Qué tan fiables son los datos que ustedes proveen cuando el muestreo es tan bajo? A ver, las pruebas que hace el INSTI son las pruebas de mayor calidad con muy bajo índice de falla, no son pruebas rápidas, son las mejores pruebas que se puede hacer con tecnología suiza. Pero son pocos exámenes los que se realizan, ¿no? Los exámenes que se hacen por el INSTI, los que hace el MSP, los más de 4.000 exámenes que se han hecho, esas cifras son exactas, ahí no hay prácticamente margen de error. Lo que sí hay, Lenin, es lo que hemos conversado hace unos minutos. Mucha gente que está contagiada, que está en su casa y que ni siquiera ha llamado o ha visto necesario llamar a pedir un examen. Otra gente que está sin síntomas y que no sabe que está contagiada. Por eso yo insisto, Lenin, nuestro trabajo no es eliminar el virus, porque no es posible. El virus ya está en el Ecuador, el contagio es comunitario, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, posiblemente también en Quito. Nuestro trabajo es desacelerar la velocidad de contagio para poder tener capacidad de atender a la mayor cantidad de gente posible. Y para ello, el principal rol lo juega la ciudadanía, no el gobierno. El gobierno ya dio las instrucciones, la ciudadanía juega el principal rol en esto. Vicepresidente, alcaldes han señalado que desde el gobierno les han pedido que ubiquen terrenos para que sean destinados a un uso como fosas comunes. ¿Esto es real, vicepresidente? El tema ya se salió de las manos, ya perdimos la guerra. A ver, Lenin, la guerra está lejos de terminar y está dura y está difícil y la estamos peleando todos los ecuatorianos con toda nuestra fuerza. Esta es la semana más dura, posiblemente. Esta semana es la última semana en la que tenemos los resultados de los contagios previos a las decisiones del gobierno nacional. A partir de la próxima semana veremos si la ciudadanía realmente ha cooperado como esperábamos. Se ha hablado sobre todo con cementerios para que nos ayuden a ubicar espacios, porque muchos familiares hoy, inclusive hay normativa que prohíbe la celebración de misas, velorios, etcétera, y muchos familiares hoy no tienen cómo hacerse cargo de sus fallecidos, insisto, no solo de COVID, sino fallecidos en general, que lo siguen habiendo. No tienen ellos cómo atender esa necesidad y por ello estamos hablando con Parque Santo, cementerios, para que nos permitan tener un espacio en donde se les pueda dar un entierro como se merece un ciudadano. Pero no fosas comunes. Bueno, un espacio en un cementerio, Lenin, es una posibilidad que sea un espacio común, pero digamos, la idea es que sea un cementerio, y sí se ha hablado con alcaldes del país, sobre todo de Guayaquil, o básicamente solo con la alcaldesa de Guayaquil, para encontrar un espacio así, y con los cementerios de Guayaquil, San Borondón y Durán. Durante una década el gobierno de Rafael Correa concentró poderes y excluyó a los demás. Lenín Moreno de entrada anunció que iba a gobernar con el diálogo. Para esta crisis global, ¿hay mesas de diálogo, vicepresidente? ¿Cuáles son? ¿Con quiénes lo están haciendo? Le decía, y sobre todo con la gente entendida en materia de salud, lo he llevado al frente yo desde el COE, los escuchamos permanentemente y tomamos decisiones según sus criterios. Lo sigo haciendo, tenemos chats con expertos de salud, con comunicación directa permanente. Ahora lo está haciendo el área económica con los expertos en economía. Y pienso que el presidente lo empezará a hacer, al menos de lo que hemos conversado, en la parte política, para llegar a consensos a nivel legislativo para poder enfrentar una situación económica complicada. La gravedad de la crisis sanitaria y humanitaria deja sin piso ético a la protesta social. De pleno derecho le excluye el estado de excepción, pero hay que tomar, como usted bien señala, vicepresidente, medidas económicas para salvar vidas primero y luego a la economía. Además de dejar sin espacio a la protesta social, las organizaciones sociales, ¿cómo se han manifestado en estos momentos frente a la crisis? ¿Han tenido ustedes algún tipo de contacto con ellos? ¿Están colaborando de alguna manera? Personalmente no he tenido contacto, tendría que volver a conversar del tema con la ministra de Gobierno, Lenin. Yo hoy la prioridad es salvar vidas, como usted lo dijo. Yo he dicho desde que esto empezó, lo económico lo podemos recuperar, las vidas no. Estamos trabajando, por lo menos en lo que me compete a mí, estoy concentrado en proteger a quienes nos protegen, que son los médicos, asegurarnos de que cuenten con los implementos, asegurarnos de que la ciudadanía pueda ser atendida y evitar llegar al momento, como lo dije hace unos días, en que tengamos que escoger a qué vida se salva y a qué vida no. Eso es lo que queremos evitar.
Claro, y para atender la salud, para salvar vidas, se necesita de dinero, porque los insumos, los reactivos, las medicinas no nos las va a regalar nadie, y la liquidez es un tema que preocupa a todos, vicepresidente. Debe empezarse por mejorar la maltrecha liquidez que tiene el gobierno. Por ello, le consulto, ¿la moratoria de la deuda externa es una opción, teniendo en cuenta la baja recaudación que tendrá el Estado con los diferimientos que se anuncian para los contribuyentes y con un sector público, con un sector productivo, paralizado? Vea, la paralización económica del país cuesta más o menos 3 puntos porcentuales del PIB al mes, lo cual es el costo más grande de la historia del Ecuador económico. Eso hemos hecho en la mesa de análisis del sector productivo de la mesa que tenemos en el COI, el tema productivo y de sistema económico. El ministro de Finanzas y el presidente ya anunciaron la ruta del manejo económico, ellos son los voceros en este tema, pero efectivamente hay dificultades económicas desde antes de esto y agravadas por esto. El gobierno ha tomado decisiones por lo menos desde que yo estoy, importantes, otras que quisimos tomar en octubre y que, como todos conocen, no se pudieron, pero hubiesen servido de mucho hoy, y lamentablemente tenemos que seguir haciendo esfuerzos en recorte de gasto público, y aumentar la inversión en salud y corregir ciertos flujos, Lenin. Eso es así, pero insisto, la vocería oficial de esto la tiene el presidente y el ministro de Finanzas. El presidente Moreno anunció en días anteriores que iban a llegar 100.000 pruebas para COVID-19. El ministro de Salud habló de 200.000. ¿Usted sabe cuándo llegan? La gente quiere hacerse las pruebas y no hay en ningún lado. En el transcurso de esta semana, solo el IES estaba comprando 500.000, pero estas son las pruebas rápidas, digamos. Nosotros tenemos pruebas suficientes para las pruebas que venimos haciendo, Lenin, son las PCR. Venimos haciendo eso y tenemos todavía reactivos suficientes, no se han agotado. Lo que estamos buscando es algún mecanismo de ampliación de pruebas y de toma de muestras a nivel nacional. Esas pruebas rápidas vamos a tener, insisto, compras por parte del IES y compras por parte del MSP. El MSP había hecho 100.000, que costaban $2 millones. Ahí hubo una confusión, no eran 2 millones de pruebas, sino $2 millones, entiendo yo, en pruebas. Y hay otra compra mayor, entiendo que de 500.000 pruebas por parte del IES. Otto Sonnenholster, vicepresidente de la República, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo.